Gráfico circular con subgráfico circular. Los gráficos circulares, también conocidos como gráficos de pie o gráficos de pastel. Estos gráficos pueden contener una sola serie de datos, ya que muestran los porcentajes de cada una de las partes respecto al total. ¿Cuándo utilizar un gráfico circular? Con Excel podemos representar los datos a través de muchos tipos de gráficos útiles a los que podemos darle un diseño propio. Hacer un gráfico en Excel es bastante sencillo. No obstante, no debemos quedarnos en lo que Excel hace automáticamente. Nosotros debemos adaptarlo a nuestros intereses, a las características de los datos que queremos representar y al fin del mismo. ¿Cuándo utilizar un gráfico circular? Cuando lo que representamos no son datos en el tiempo, cuando hay pocas categorías, cuando se representan números positivos, cuando las diferencias son muy grandes y claras entre los datos de las categorías que se representan. Crear un gráfico circular con subgráfico. Cuando tienes un gráfico circular con varios puntos de datos con un valor menor al 5%, se hace difícil distinguir estos sectores dentro del gráfico. Por esta razón, Excel ofrece la alternativa de crear un subgráfico que representará mejor dichos valores. En la siguiente imagen puedes observar cómo los valores de los países Ecuador, Venezuela, Guatemala y Costa Rica son difíciles de visualizar en el gráfico que ya tienen los porcentajes más bajos. Para que estos sectores pequeños del gráfico puedan ser visualizados de una mejor manera, podemos crear un subgráfico que tendrá el objetivo de dar una visión aumentada de los sectores más pequeños. En el gráfico circular de la izquierda, que es el gráfico principal, podemos observar un sector con un porcentaje del 6%, el cual tiene asociado el gráfico circular de la derecha, que es conocido como subgráfico y que muestra el desglose de la información. ¿Cómo crear un gráfico circular con subgráfico? La creación de este tipo de gráfico es muy sencilla. Solamente selecciona la tabla de datos tal como lo hacemos para crear cualquier tipo de gráfico. En este caso seleccionamos desde la celda A1 a la celda B11. En la ficha Insertar dentro del grupo Gráficos, pulsamos el botón circular y selecciona la opción Gráfico circular con subgráfico circular. Personalizar el gráfico circular. Excel nos permite personalizar el subgráfico de manera que podemos indicar el número de elementos mostrados en él. En el ejemplo anterior, el subgráfico mostraba 4 elementos, pero puedo configurarlo para que muestre 3 elementos. Para hacer esta configuración, al hacer clic derecho sobre el gráfico y selecciona la opción Dar formato a serie de datos, y en la sección Opciones de serie observarás una opción llamada Segundo trazo, contiene últimos. Al modificar el número de valores mostrados, el subgráfico se adaptará a la nueva configuración. También podemos hacer el ajuste del subgráfico por porcentaje, es decir, indicar que el subgráfico contenga aquellos elementos que estén por debajo del porcentaje indicado. Por ejemplo, para que el subgráfico muestre aquellos valores que tienen menos del 10%, debemos seleccionar la opción Valor del porcentaje y en la parte inferior especificar el porcentaje requerido. Excel ajustará el gráfico circular de manera que todos aquellos sectores que tienen un valor menor al 10% formarán parte del subgráfico. Gráfico circular con subgráfico en 8 pasos. Muchas gracias, Novia Yasmín Medina, Servicio Nacional de Aprendizaje, Tecnólogo en Gestión Documental, ficha 1692039, con el instructor Jorge Leonardo Solís Banguera, Bogotá, marzo 30 de 2020.